Buenas noches, queridos amigos de EBTV. Soy Carolina Jaime Granger, transmitiendo temporalmente desde Houston, Texas. Bienvenidos a una nueva edición de Rompecabezas. Mi invitado esta noche es alguien a quien admiro y a quien quiero mucho. Se trata del comunicador social Eduardo Frontao Sánchez, a quien he invitado para que nos cuente de lo que es una vida dedicada a superar obstáculos. Querido Eduardo, buenas noches, gracias por acompañarnos en Rompecabezas. Buenas noches para ti, gracias por la invitación, Carolina. Un placer y un gusto estar contigo en la noche de hoy. Bueno, pues para mí también, pero quisiera que fueras tú mismo quien les contaras a nuestros televidentes. Tú naciste con parálisis Yo, cerebral, ¿cierto? yo, yo nací con parálisis cerebral en la región central. Nací de 26 semanas y medias. Mi madre tuvo una fisura en la bolsa. Yo pesé al nacer 1,750 kilos y me fui para mi casa con una unidad de terapia intensiva después de mes y medio, pesando 1 kilo. O sea que cuando naciste pesabas menos de 1 kilo, o sea, menos que un pollo. Sí, sí, y me acuerdo que me cuenta mi madre que el neonato en ese momento le dijo, llévese su pollito de verbena para su casa. Mi mamá se fue conmigo, una unidad de terapia intensiva y todos los cuidados en el año 1986. Mis perspectivas de vida eran que yo me iba a quedar muerto a los 4 años y que mi cerebro tenía un proceso involutivo del mismo. Me río por las cosas de la vida, ¿no? Bueno, es que Me ahí es cuando tú dices que los médicos están como jugando a ser Dios. hacer Dios. Y Y no eso no lo puedes decir, pues, o sea, yo conozco mucha gente porque, claro, tú sabes que yo tengo a mi hija Tuti, y cuando sí, uno tiene un hijo especial, pues uno conoce mucha gente que está en las mismas situaciones que uno o en situaciones similares como es tu caso. tal Y cual. yo conozco gente que les han dicho, esta niñita es un trapito, llévesela para su casa para que se muera en su casa, cosas así, y la niña está bien y grande, pero sabes, es como muy aventurado decir eso, pero además, ahí tu mamá yo creo que ha sido, pues, junto a ti, una de las grandes heroínas de esta historia. O sea, Sí, tú eres un héroe, pero ella es una heroína. sí, sí, porque cuando yo cumplí 8 años y viendo este panorama tan desolador, cuando yo cumplí 8 años, se cumplió la profecía del doctor Abadí, que es que más del 50% de las parejas que tienen hijos con cualidades distintas, porque yo n- no me considero que somos un problema, y el porcentaje, perdón, 90,9% se divorcian o se separan. Entonces, me acuerdo que mi papá le preguntó al doctor Abadí en ese momento, a quien yo quise mucho, Ujú. y bueno, que Bien. en paz descanse, Ujú. que qué iba a hacer yo, que si yo iba a ser policía, obrero, o qué iba a hacer. Y el doctor Abadí muy sabiamente le contestó que él no podía juzgar a ser Dios, que teníamos un problema, había que echarle pichón y veremos qué pasaba con el problema. Pero la ventaja de todo esto es que el problema tiene 36 años viviendo, tiene un posgrado, una carrera universitaria, y ha sido el hombre más feliz de la Tierra por la madre que le tocó y por el entorno que le tocó, porque yo he podido superar, convertir las adversidades en oportunidades de crecimiento. ¿Es verdad? Bueno, y ahora te has dedicado justamente a dar charlas inspirando gente. ¿Cuál, cuál dirías tú, Eduardo, que es como el denominador común de lo que te dice la gente cuando asiste a una charla tuya? Me cambiaste la vida. O sea, ¿qué es lo que Sí, comentan? sí,
que les di luz, que les, que les di luz, que les cambié totalmente la óptica. Porque normalmente los seres humanos tenemos la tendencia a ver todo negro en primer momento y a no tener la otra mirada. Y para tener la otra mirada, tienes que mirar más allá de lo que las apariencias o, o el entorno te está diciendo. Claro, pero es que además también muchas veces magnificamos el tamaño de nuestros problemas porque los problemas nunca han sido tan grandes. Entonces, Sí, lo que decimos en criollo, te ahogas en un vaso de agua, ¿no? sí, tal cual. Entonces, lo sé por las dos últimas charlas que he dado. Unas personas me dijeron que mi mamá y yo éramos luz, que éramos la luz. Entonces, sí, ciertamente. Uno tiene momentos donde tu labor es única y exclusivamente ser luz. Pero yo creo que la clave del éxito en este caso ha sido el entrenamiento que me ha dado mi madre, porque ha sido un entrenamiento para la vida. O Ujú. sea, y un entrenamiento sabiendo y entendiendo que la vida no es un jardín de rosas, pero que se vive lo mejor que se puede y que el único compromiso que uno tiene es ser feliz. Así es. O así debería ser, ¿no? Sí. Cabe destacar que hace un año, porque ya vamos a cumplir un año del tratamiento con el traje Molly, ¿ok? Que es un tratamiento. A ese tema del traje le vamos a dedicar unos cuantos minutos, así que Ah, no empieces a hablar del traje ahorita, porque yo creo que ya vamos a tener que ir a identificar dentro de muy poco al canal y no te quiero interrumpir porque la verdad es que eso es un hito, no sí, solamente en tu vida, sino que ha sido un hito en la vida de muchas personas que están en situaciones parecidas a las tuyas. tal Así cual. que quisiera que le dedicáramos unos cuantos minutos a este traje. De hecho, tú ahorita estás en Málaga y te Sí, agradezco que nos hayas atendido pues a esta hora porque yo sé que allá es mucho más tarde que aquí, sí, pero vale la pena que nos eches el cuento completo. Así que vamos a hacer una cosa, Eduardo. Vamos a ir a identificar el canal y ya regresamos contigo. perfecto. Ya venimos con el comunicador social y motivador, inspirador, Eduardo Frontado Sánchez. Continuamos, queridos amigos de EBTV. Nuestro invitado esta noche es el comunicador social Eduardo Frontado Sánchez y él es motivador, él da charlas increíbles. Bueno, ya lo están viendo y escuchando. Y me estabas hablando, me ibas a hablar de tu nuevo tratamiento, que esto ha sido realmente un hito en la vida. Háblame del traje. Sí, yo primero que nada quiero hacer un tributo al agradecimiento, a la constancia y a la dedicación de mi madre y a una de mi tren médico, que es la doctora Diva Pulido Mora, quien junto con mi mamá buscó el traje y la doctora Pulido Mora, quien está dando consultas en Caracas, y para mí es la crack de las crack, que es fisiatra, especialista en espasticidad y tiene toda una trayectoria buenísima. Se ocupó de dar todos mis exámenes y todo mi diagnóstico médico porque tenía más de 10 años inyectándome Botox, toxina botulínica. Claro, para lograr liberar un poco la espasticidad. Sí, Ujú, sí, porque recordemos un poco que la espasticidad es o surge como consecuencia de que no puedes controlar el tono muscular, ujú. no se hace voluntariamente.
Exacto. Entonces, la espasticidad, tú no puedes definir, hoy, ahorita voy a estar tenso, ahorita voy a estar relajado. No, porque eso no es un acto voluntario. Hay reflejos, hay condiciones, hay momentos, etcétera, que te condicionan la patología, por así decirlo. Entonces, yo tenía más de 10 años inyectándome Botox, pero el Botox ya me estaba haciendo el efecto contrario. O sea, ya los dolores, Poniendo más espástico. sí, ya Ah, los dolores, ya los dolores eran insoportables. Y ya no había nada que hacer, porque además tenía una serie de efectos, como que yo no podía hablar de manera tan fluida, que tú te debes de recordar, porque en la primerita entrevista contigo en la radio, yo ujú, no hablaba así de fluido, es verdad. tenía reflujo gástrico, no aguantaba los zapatos, eh, no No te aguantaba el podías cuello. parar. Sí, no aguantaba el cuello, no me podía parar. O sea, ya el Botox era como un paliativo a tanto dolor, sin contar que mis dolores tenían que ser tratados también con un relajante muscular. Entonces no eran 42 inyecciones, eran 84 Ay, Dios mío. inyecciones sin anestesia. Bueno, total que mi mamá consigue esto desde septiembre del año pasado, porque ya vamos a cumplir un año, y empieza a investigar, investigar, investigar. Mm, Septiembre del 2021. No me dice nada porque como buena persona sometida a un programa de estimulación temprana, me dan terror los cambios. O sea, que tú me muevas hasta el peine que tengo en la mesa de noche representa para mí un cambio y yo no soy muy dado a los cambios. Empieza a investigar, habla con la doctora da el informe y es cuando mi mamá empieza a tantear el terreno porque tiene que haber, al igual que tú con Tuti, tiene que haber una negociación de tú a tú. O sea, tiene que haber un consenso. Claro, por supuesto, y más que ustedes son adultos, pues tú pa- tienes tu edad, o sea, tú ya cumplió 37, pues tú lo cumples este año, sí, son para, adultos. para que todo pueda fluir. Bueno, en un momento de fastidio, yo acepto por la persistencia de mi mamá y le digo, ok, está bien, no sé qué, pero yo Pero tenía ya mucho, ahora, ¿cómo consiguió tu mamá ese traje? O sea, investigando, espasticidad, no, tratamientos para la espasticidad, o sea, fue así. no, oyendo el programa El Hormiguero con Pablo Mostos. Cierto que ella me lo dijo, cierto que ella me Con lo dijo. Pablo Mostos. Ajá. Perdón que se me había pasado ese detalle, pero cuando yo me meto en lo que hablo hay detalles que se me pasan. No, pero Bueno, tranquilo. total que yo acepto en medio de una resiliencia mía el hecho de venir a Málaga y el hecho de ponerme el traje a probarlo, sin contarte que como yo no puedo, no aguanto tantas horas en vuelo, mi mamá tiene que hacer escalas para que yo pueda ir al baño y no me ponga intenso, Ujú. como decimos en criollo. O sea, ¿cuántas escalas hiciste para llegar de Caracas a Málaga? Entonces tuve que hacer 5, Caracas, Miami, perdón, Caracas, Panamá, Panamá, Miami, Bogotá, Miami y así. Ay, Dios mío. Y así. Ah, Bueno, total que lo logró hacer mi mamá y bueno, yo la verdad, Carolina, es que cuando estábamos en Miami, ya yo no aguantaba más el dolor. Mis dolores eran insoportables.
Y me acuerdo que estábamos en una reunión de trabajo, que estábamos mi mamá y yo en una reunión en Miami, y de repente, Carolina, yo empiezo a sentir, acuérdate que yo tengo un umbral del dolor muy alto por la espasticidad. ¿Mm? Cuando yo decía que me duele, mi Era mamá, porque el dolor era del otro mundo, sí. mi mamá sale corriendo porque no hay medias tintas. O sea, Ujú. cuando yo digo, me duele, ya es de, llévame casi que a la clínica ya, porque ya, esto está grave. Estábamos en la reunión y de repente yo empiezo a sentir que me queman el dedo gordo de los dos pies, pero Wow. una sensación como que si me lo estuvieras quemando y triturando, porque yo lo que sentía era vidrio o con tierra molida y una plancha caliente en el pie y digo, Dios mío, trato de aguantar un rato y ya, ya, perdona que me ría, pero es que No, pero es que me parece una maravilla que te rías, porque me, claro, me, imagínate, lo, ahora ríete, me pero en aquel río, momento, me río de recordarlo. En aquel momento llega un momento que yo me volteo, bueno, porque vamos a quedarte en ese volteo, porque vamos nuevamente a identificar el canal. Ya venimos con el comunicador social Eduardo Frontado Sánchez. Estamos de regreso, queridos amigos de BTV. Mi invitado esta noche es el comunicador social Eduardo Frontado Sánchez y en este momento a su lado está su mamá, mi querida Teresa Sánchez. Tere, bienvenida. De verdad que qué gusto que hayas accedido a sentarte al lado de Eduardo, porque bueno, la semana que viene es el Día de las Madres, de hoy en una semana, y qué mejor homenaje que tenerte ahí sentada a ti que has sido y que eres y que seguirás siendo una super mamá. Mil gracias, Carolina. A ver, Tere, le estaba preguntando a Eduardo, o sea, ¿tú viste este traje en el hormiguero? ¿Fue casualidad? ¿Y qué hiciste? ¿Qué viviste? Casualidad. Viendo el programa de Pablo Mostos, él siempre al final presenta algún experimento. Algunas veces son unas necesidades, pero otras veces son cosas interesantes. Y presentó a una gente que este famoso traje Molly, que lo hace una compañía muy seria que hace instrumentos para personas con accidentes cerebrovasculares y problemas neurológicos. Y Ujú. aparece una muchachita de 14 años en donde su papá era el que había diseñado el traje, un traje que consta de 57 sensores, está cableado y tiene y utiliza la electricidad para la electroestimulación y electroestimulación, funciona a través de músculos opuestos. pero por opuestos, no como se había hecho hasta ahora, que era incidiendo sobre el músculo que está tenso. Este estimula el opuesto que obliga a que el otro se mueva. Yo Wow, empecé, yo empecé, hablé con el grupo de médicos que trata Eduardo en Caracas, que es el grupo del dolor de un hospital muy famoso en Caracas. Dos de los médicos no me hicieron mucho caso, pero una de su doctora estaba en Diva Sevilla. Pulido. Diva estaba en Sevilla porque su hija vive allá y la estaba visitando. Y ella me hizo el contacto médico-médico, entregó su informe y fue cuando ellos me dijeron que Eduardo sí parecía estar en capacidad de que el traje le fuese de utilidad. Entonces ellos me propusieron 5 semanas probando el traje, porque el traje es costoso, sin embargo es mucho menos costoso que el Botox, ¿ok? Probando el traje a ver si funcionaba. Y te puedo decir que fue mágico. Eduardo no tenía control de tronco. Y apenas le pusieron el traje y le quitaron el traje, se mantuvo erecto en la silla. Pero se- lo que más me Eduardo, fascinó, ¿cómo te pero sentiste en ese momento? o Mira, sea, para mí es una cosa mágica. Y para mí lo mejor de todo fue que yo tenía 36 años cortándome las venas con un niño que gemía y lloraba de noche con los dolores y me despertaba y yo decía, ¿qué hago? ¿Sabes lo desesperante que es ver No, que tu hijo... la impotencia terrible. No, y además aquel llanto desgarrador dormido, porque no estaba despierto. Entonces a mí eso me tenía, pero mal. Total que, Eduardo, esa noche
no lloró. Y lo más importante fue que cuando vinimos aquí, de repente Eduardo levantó las manos, que no las levantaba sino hasta cierto punto, levantó las manos y dijo, mamá, ¿me puedo tocar la cabeza? Y ese día se lavó la cabeza y me comentaba, tú no sabes el placer que me ha dado a mí poderme lavar la cabeza, Pero, una cosa tan tonta. pero hay una cosa muy importante que no ha dicho mi mamá, que es lo que para mí derrumbó todos mis muros de resiliencia hacia el traje, que fue que en los primeros 45 minutos que a mí me pusieron ese traje, mis dolores desaparecieron. Todos. Me pude poner los zapatos que me daba la gana. Pude voltear la cabeza y hacer así, Ese era lo más y evidente. hacer Él así. volteaba como una pieza completa, o sea, él se volteaba todo el cuerpo, pero no tenía independencia en Wow. el cuello. Cuando volteó el cuello, me quedé Y, totalmente impactada. y empecé a mover la mano izquierda, que no tenía movilidad. No sé si aquí se puede ver. Sí, sí, Estoy te veo agarrando perfecto. con la mano izquierda, No, cosa que es gesticular cuando mientras estás hablando, o sea, no, impresionante, Eduardo. Yo que te conocí antes puedo dar fe de que el avance ha sido una cosa cuántica, pues maravilloso. Pero lo más importante que era algo que a mí me atormentaba, era que él tenía un reflejo condicionado que no podía controlar, que era una especie de espasmo, y hablando contigo, la cabeza se le iba para arriba y ponía los ojos en unas situaciones en angustiosísimas blanco, para mí, Eso, angustiosísimas. en eso lo blanco. tienen muchas personas con parálisis cerebral. Eso, pero Pero es que todavía, mira, durante la pandemia, nosotros para tratar de contener este ímpetu y estos deseos de trabajar y de superación, nosotros grabamos una cantidad de 1 minuto con Eduardo, donde él hablaba sobre la inclusión, la diversidad, etcétera, etcétera. Y tú todavía en su página o en su Instagram puedes ver cómo él que, hace ese reflejo que a mí me que, producía una que yo angustia. no los puedo ver ahorita porque como yo lo dije en una entrevista que me hicieron, yo antes sobrevivía y ahora vivo, que son dos cosas totalmente distintas. qué maravilla. Bueno, y tienes el motivo de eso sentada a tu lado. Así Ah, que, sí, sí. Ella es el motor, el motivo y la disciplina férrea para que esto funcione, ¿no? Me llamas hermana. Sí. bueno, no importa cómo se llame, Tere, de verdad que. Pero mira, yo te interrumpí cuando íbamos a identificar el canal, cuando dijiste que estás en Miami, sentías que se te estaban quemando los dedos, ambos dedos gordos del pie y que sentiste como si tuvieran vidrio además. ¿Y qué Sí, pasó ahí? me volteé Ajá. y como yo me comunico con mi mamá está en el silencio, mi mamá se dio cuenta, terminó la reunión de manera abrupta, me tuvo que quitar el zapato que yo tenía porque yo no aguantaba los zapatos. La posición del dedo mío era en garra total y no había zapato que yo pudiera aguantar. Wow. Y yo me imagino, Carolina, que a ti te ha pasado lo mismo, que Eduardo tiene 11 operaciones con distintas posibilidades y con distintos objetivos que de repente tú dices, ¿por qué yo accedí a tal? O sea, fui muy meticulosa en no permitir que le tocaran áreas de crecimiento, porque sé que eso genera un problema mucho mayor. Pero una de las operaciones que le hicieron a él caminaba con andadera y caminaba con los pies en punta, que él se trituró, se molió los huesos de los pies y hubo que reconstruirle todos los pies. Pero entonces eso es una decisión que no te consultan a ti, yo no tengo conocimiento de eso. Yo soy arquitecto, yo no sé nada de medicina, donde él tenía el dedo gordo hacia arriba con un reflejo como de Babinski y le pusieron los pies hacia abajo. Entonces tú dices, bueno, yo no tengo la menor idea, pero son cosas que tú dices, eso me parece que no era la idea, era como contrarrestar el reflejo del No, dedo hacia arriba o el dedo hacia abajo y Exacto, un ahora problema que era para arriba, ahora el problema estaba para abajo. para abajo. Pero Qué mira, peor. ya se nos acaba el tiempo, te vamos a tener que seguir hablando en algún otro momento, Eduardo, a tus redes para que te puedan seguir. Mil gracias. mis redes son @efrontado86,
mi página web www.eduardofrontado.com, mi LinkedIn, Eduardo Frontado Sánchez, donde estamos a la orden en la medida de mis posibilidades. Bueno, Porque que cada vez son mayores, así que gracias por habernos acompañado esta noche y a ustedes amigos, los espero la semana que viene a esta misma hora cuando continuaremos armando el rompecabezas en que se nos ha transformado nuestra querida Venezuela. Soy Carolina Jaime Brangé, temporalmente desde Houston, Texas.